Y en su última crónica, además de darnos la información precisa de los acontecimientos en Israel y la región, nos explicaba cómo es esto de vivir en guerra y lo que esto implica para, bueno, la vida cotidiana. Porque la vida cotidiana tiene situaciones, ¿no? Desde, bueno, un corte de luz, corte de agua, un escape de gas, bueno, como nos decía, irte a duchar, ir al baño, ir a hacer cualquier otra cosa y de repente la guerra, que está ahí siempre, aparece. Aparece con todo su drama, las alarmas, los temores, los misiles, el trauma y ni hablar de las víctimas. A eso usted agregue en Israel la guerra interna, que son las divisiones enormes que trae también esa guerra frente a qué hacer, cómo hacer, y también están los protagonismos tan particulares que siempre surgen. Todo ese cóctel y más es lo que vive cotidianamente esta periodista desde hace ya muchos años en Israel. Me refiero, y usted la conoce, la tuvo acá siempre en estos 33 años, Roxana Levinson. Era ella una niña, hoy es una niña con algo más de experiencia, incluso abuela. ¿Cómo le va, Roxana? Buenas tardes para usted en esta víspera de Shabbat. Buenas tardes, un gusto como siempre estar en Radio High, también el viernes. También hoy viernes y agradecerle. Bien, ¿cómo viene esta víspera tan tranquila de Shabbat? Muy tranquila. Aquí lo que nos sobra es la tranquilidad. Estamos ya casi que le diría que aburridos de tanta tranquilidad. Ayer tuvimos 3 misiles neutralizados que fueron disparados desde Yemen. Otros 3 misiles desde la Franja de Gaza, también neutralizados. Iba a decir afortunadamente, pero no, gracias a Tzal, a las Fuerzas de Defensa de Israel, al sistema de defensa aérea israelí. Y hablamos de una operación terrestre que hoy se lleva a cabo en 3 puntos en forma paralela, tanto en el norte de la franja, en el área de la costa, Beit Lahía, como en el centro, en el corredor Netzarim, donde las tropas siguen avanzando, y también en el sur de la franja, en la zona de Shabura, en Rafah. Y de todas maneras, por el momento son 3 puntos específicos, nos dicen operaciones acotadas llevadas a cabo principalmente por el servicio regular. Por el momento tampoco hay combates de gran envergadura con los terroristas de Hamas, que intentan evitar el enfrentamiento directo con las tropas israelíes, insisto, por ahora, porque en la mañana de hoy el ministro de Defensa Israel Katz amenazó con anexar zonas de la Franja de Gaza si Hamas se niega a liberar a los rehenes que todavía mantiene en sus manos, bajo su poder. Dijo, si la organización terrorista Hamas continúa negándose a liberar a los rehenes, he ordenado a las fuerzas de defensa de Israel que capturen más áreas, la evacuación de la población y la ampliación de la zona de amortiguación o de seguridad alrededor de Gaza para la protección de las comunidades israelíes y los soldados mediante el control permanente del área por parte de Israel. Mientras Hamas persiste en su negativa, perderá cada vez más territorio que pasará a manos de Israel. Y este se ha convertido ahora en el mayor elemento de presión que Israel intenta poner sobre Hamas, además de los ataques aéreos, las eliminaciones selectivas de líderes tanto de Hamas como de la Yihad Islámica, la incursión terrestre, el desplazamiento de población y la división, esta partición de la Franja de Gaza que se va conformando a medida que las tropas avanzan en el corredor Netzarim. Y en la mañana de hoy, lamentablemente, un soldado israelí sufrió heridas de gravedad en otro frente, en Samaria, por disparos de un terrorista contra efectivos de Tzal. Por supuesto, fue trasladado a un hospital y su familia recibió la correspondiente comunicación. Las fuerzas, nos dicen, dispararon hacia el lugar de donde provino el ataque y por el momento no hay novedades sobre si el terrorista fue capturado o neutralizado, el terrorista que disparó. Morales, ¿puedo Mientras tanto, preguntar algo? sí, claro.
¿Ve? Hay que hacer así, como en el colegio, yo levanto la virome para Ah, que... era eso. Claro, sí, sí. Nosotros decíamos así con el... Co- sí, morá, Aunque, morá. claro, claro, yo es que ya como usted es una morá con muchos años de experiencia, muestro Mm. solamente la virome. Eh, un tema tan polémico y tan difícil, ¿en qué quedó? Porque le agrego a la operación en Gaza la ayuda humanitaria que Israel había suspendido. ¿Cómo viene ese tema? Eso sigue sin novedades y el gobierno israelí lo sigue manteniendo como un elemento de presión muy fuerte y esto se suma a lo que decía ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU Eli Sharabi, que es uno de los rehenes que fue liberado, Ujú. un sobreviviente del cautiverio, que le dijo a los representantes de los distintos países, les contó cómo él veía que los terroristas de Hamas traían a los túneles docenas y docenas de cajas de la ayuda humanitaria con el logotipo de la ONU, de UNRWA, y que ellos comían, mientras por supuesto no les daban de comer a los rehenes, y que todo eso se sostiene con el dinero que ustedes pagan. Se los dijo así directamente, además de que les planteó dónde estaba la Cruz Roja, dónde estaban todos, mientras Hamas nos torturaba, nos hambreaba y los civiles tampoco, no solamente no hacían nada para ayudarnos, sino que también cooperaban con todo eso. Un Fue realmente testimonio desgarrador, la verdad que nosotros lo hemos compartido, desgarrador, de una recordando, valentía increíble. sí, y recordando además que, bueno, este rehén, el Isharabi, fue liberado, pero desgraciadamente, dentro de todo su drama vivido en Gaza, cuando llegó a casa se encontró con que su mujer, sus dos hijas habían sido asesinadas, su hermano también que está en Gaza. Digo, la verdad, la fortaleza para poder estar de pie y luego incluso decir esto en un marco tan importante donde la gente va a sacarse fotos y poco hace por lo que dice que debería ser. Muy fuerte. Dijo algo de Judea y Samaria esta operación de hoy y también le pregunto, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que, bueno, ahí está el verdadero foco que puede llegar a ser del gran peligro para Israel en Judea y Samaria. Perdón que no voy a responder esta pregunta porque estoy recibiendo una alerta de una noticia que dice que la Corte Suprema de Justicia acaba de congelar el despido de Ronen Bar. Bien, esto tiene que ver con otro frente de guerra que usted seguramente iba a mencionar. Para aquel que no sabe, Ronen Bar, la que se podría traducir como la fiscal general o de alguna otra manera, la mujer que tiene que supervisar legalmente al gobierno y que quería el gobierno o quiere el gobierno destituir. El domingo iban a hacer toda una sesión. Hay una cantidad de cosas en la guerra interna ahí que no sé cómo ustedes los ciudadanos lo sobreviven. No, yo tampoco, no tengo idea. Pero el tema es así. Anoche el gobierno canceló, había una reunión prevista que era una reunión de gabinete de seguridad para hablar de esto que decíamos recién, Judea y Samaria, la Franja de Gaza, los rehenes. Eso se canceló y sí se hizo una reunión en la que se aprobó la destitución del jefe del servicio de inteligencia, Ronen Bar, del servicio de seguridad nacional, Ronen Bar, que va a concluir sus funciones el 10 de abril. En principio se había hablado del 20 de abril, él dijo que iba a renunciar en mayo, así que la diferencia era de un par de semanas, y que, o sea, el 10 de abril o cuando se nombre un director permanente, lo que ocurra primero. Qué Es la pulseada primera. innecesaria. Usted lo dijo al pasar, pero claro, tiene que ver con un mensaje político del primer ministro y del gobierno que dicen, no, no, acá nosotros somos los únicos que hemos actuado bien y vamos a marcarle la cancha a todo el resto, entre otros al Servicio de Seguridad Interior, y bueno, aunque sea por 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, haremos este escándalo para marcarle sobre todo sobre el informe que entregaron del 7 de octubre y otras cuantas cosas que aparecen, ahí el tema de Qatar y tanto más. No estamos para escuchar lo que no queremos escuchar. Exactamente.
digamos, lo que el gobierno utiliza como argumentos de justificación es que no hay confianza. El primer ministro Netanyahu dice que ya no confía en Ronen Bar desde el 7 de octubre, a pesar de que durante este año y medio, y como decimos habitualmente, el archivo es implacable, y durante este año y medio hizo varias declaraciones públicas elogiando al Mossad, al Shabak, a Ronen Bar y a otros funcionarios por lo que sí hicieron después del 7 de octubre. También el hecho de que en el informe de investigación interna del Shabak sobre el 7 de octubre se incluyó la exigencia de que haya una comisión investigadora oficial, estatal. El primer ministro dijo que esto es inaceptable, que el jefe del Shabak apoye a cierta oposición públicamente. También dijo que en el tema de los rehenes, Ronen Bar llevó a cabo negociaciones muy débiles y que decidió involucrar a la institución en estos temas. Ahora, el tema de, digamos, Ronen Bar no fue ayer a la reunión, dijo que no iba a someterse a una reunión en la que en realidad todo ya estaba previsto y cerrado antes de comenzar, que el resultado ya se sabía de antemano. También dijo, pero sí envió una carta contundente en la que señaló que le dicen no hay ejemplos concretos, y cuando él pregunta, porque cuando él pregunta por qué esa falta de confianza, no sucedió en la conversación que tuvo con el primer ministro, pero tampoco en otras ocasiones, ni en la reunión de gabinete. Nadie le dice exactamente en qué se basan para esa falta de confianza. Después dicen que él dijo que los ministros del gobierno que van a votar, o sea, que votaron esa resolución, no tienen un panorama concreto porque desde hace un año el primer ministro le prohibió reunirse con ministros para darles información y escribió, parece dudoso que eso tenga una base legal. Y en cuanto al tema de los rehenes, dijo que todo lo que se hizo fue establecido, o sea, la política la establece el gobierno, y todo lo que se alcanzó, los acuerdos, cese de fuego y demás, fue aprobado por el primer ministro, que también lo llevó a aprobación del gabinete, y que desde que a él y al jefe del Mossad los sacaron del equipo negociador, no hubo más liberación de rehenes. O sea, a las pruebas me remito. Y entonces, lo que dicen todos los medios hoy y lo que de alguna manera decía Ronen Bar es que la intención es impedir la investigación, la investigación del 7 de octubre, una investigación completa que abarque también al nivel político, obstaculizar la investigación de lo que ya se conoce como Qatar Gate sobre supuestos vínculos de las personas más allegadas a Netanyahu en la oficina del primer ministro. Y en eso sí es importante esta diferencia de 2 o 3 semanas, porque cuanto más tiempo pase, más avanza esta investigación. Ayer hubo declaración indagatoria de 2 de las figuras principales en esta causa, en la que rige un secreto de sumario muy amplio y muy estricto. Y dice, por último, cerró su carta diciendo: nos encontramos en plena guerra en varios frentes, la mano iraní está metida bien profundo en el país, solo cabe asombrarse de que en esta situación el gobierno tome medidas cuyas consecuencias nos debilitan, tanto desde el punto de vista externo como interno. Y un detalle más de esta reunión que se conoció hace un ratito: después de la votación, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, propuso sacar de la Ley del Servicio General de Seguridad el rol que tiene de proteger y preservar la democracia, de ser el guardián de la democracia. Que se reforme la ley y que el Shabak, entre sus funciones, ya no tenga más la protección de las instituciones democráticas del país. Esta es la nueva. Ahora, mientras todo esto pasaba anoche, mientras estaba reunido el gabinete, salió así al aire, a la luz, una teoría conspirativa que en realidad no es nueva, en la que un funcionario israelí, dicho esto entre comillas,
citado por Canal 12, acusó a Ronen Bar de no haber hecho nada para detener el ataque de Hamas del 7 de octubre, a pesar de que él sabía de antemano que iba a suceder. Y lo dijo, por supuesto, sin adjuntar o mencionar ninguna prueba. Ronen Bar decía, prefirió no asistir a esta reunión de anoche simplemente por miedo a dar respuestas y sobre todo porque no quiere responder a una pregunta. ¿Por qué después de saber del ataque de Hamas no hizo nada? Ahora, Canal 12 identificó claramente a esta fuente política como el primer ministro Benjamin Netanyahu. Hay algo que está pasando últimamente en los medios israelíes que se cansaron de las declaraciones del primer ministro, que en realidad no da entrevistas a nadie salvo al Canal 14, pero sí hace este tipo de declaraciones disfrazándolas como de un funcionario de alto rango, allegados al primer ministro, y entonces lo que empezaron a hacer los medios es decir, este funcionario que dice ser todo eso es el primer ministro Netanyahu. Wow. Lo que está pasando ahora, este congelamiento del despido, viene como respuesta a recursos a la Corte Suprema de Justicia contra la medida que se presentaron. El Movimiento por la Calidad de Gobierno presentó el primer recurso 3 minutos después de que se diera a conocer que se aprobó el despido de Ronen Bar. Y también los partidos de oposición, unas horas después, Yesh Atid, Amahane Mamlahti, Israel Beiteinu y Democratim, presentaron un recurso similar pidiendo a la Corte Suprema de Justicia que emita una orden contra la destitución, porque dicen que la decisión fue tomada en una situación de grave conflicto de intereses del primer ministro en base a consideraciones inapropiadas, relacionadas a todo esto que veníamos diciendo recién. ¿Sabe qué? Mientras tanto, ¿Sabe sí, qué? Le perdón. tengo que dar una pausa porque usted, pobrecita, no va a poder respirar. Cada Pensaba, tanto me gusta. cuando la escuchaba, ahora entiendo por qué en esta encuesta que se hizo sobre la felicidad, Israel aparece rankeada como octava en el mundo en relación a la gente más feliz del mundo. Es porque ve que acá y en otros lados del mundo a la gente le encanta ver telenovelas, se sientan frente al televisor, están Nosotros no necesitamos. las telenovelas turcas y todo esto que está de moda, que en Turquía están con su propia telenovela y de aquellas, pero digo, ahí en Israel la verdad, la telenovela es permanente, la familia disfuncional y todo lo que pasa tiene todos los colores. ¿Cómo no va a ser uno de los países más felices del mundo? Yo no sé quién hace esa encuesta y no sé cuáles son los parámetros, pero si uno sale a la calle hoy en día, si conduce un automóvil, si entra a un supermercado, se dará cuenta muy fácilmente que la gente está tan lejos de sentirse feliz hoy en día en este país. Eh, Nada, después de haber tenido que correr 6 veces al refugio en un solo día, yo creo que nadie puede sentirse Pero feliz. cómo no, escúcheme, acá yo para moverme del living a la cocina tengo una dificultad, ahí están entrenados permanentemente, las endorfinas están arriba, escúcheme, hay que ver las partes positivas del vaso. Si se sobrevive a También eso, si se el so- entrenamiento está en las calles, en las protestas. Por ejemplo, ahora claro, miles de personas eh, están bajo la lluvia, con el frío de Jerusalén, bien, protestando también anoche. Es más, anoche empezaron la protesta frente a la casa del primer ministro y cuando empezaron a marchar hacia la oficina del primer ministro, sonaron las sirenas. ¿quién se puede Y aburrir entonces, así? Nadie, con claro, lo cual eso es el espíritu de la felicidad, no aburrirse con la vida, tener no acción solo eso, permanente. no solo eso, cuando algunas personas, cuando llegó la manifestación a la oficina del primer ministro, algunas personas quisieron bloquear la entrada a la oficina con sus autos. Y entonces la policía vino y empezó a romper los cristales, a destrozar los cristales de los autos con la gente adentro. Y unas horas antes, la policía también arremetió contra el diputado Yair Golán del partido Democratim, lo tiraron al piso, lo golpearon y demás. En las redes sociales que se conocen como vivistas, dijeron que Yair Golán vio a los policías y los quiso provocar y entonces él a propósito se arrojó sobre ellos para que después ellos lo tuvieran que empujar y golpear.
Y entonces vinieron todas las reacciones, a lo mejor por eso es el ranking de la felicidad, nos divertimos así. No Todas las tenga, reacciones con los memes, por ejemplo, uno que decía que las Torres Gemelas se abalanzaron sobre los aviones en el 11 de septiembre y no al revés. mm, no tenga Ahora, duda, esto trae este tipo de cosas, no hay ninguna posibilidad de aburrirse, la gente está siempre entretenida, si no es por esto, por lo otro, si no es la guerra, si no es Judea y Samaria, si no es en el norte, si no es y si Gaza. no es la asesora letrada del gobierno, porque le doy un poco de detalles sobre esto que mencionaba de lo que va a pasar el domingo. Sí. El domingo el gabinete se va a volver a reunir, esta vez para empezar el proceso de destitución de la asesora letrada del gobierno, que es un poco más complicado que el de Ronen Bar, Ujú. con el argumento de que actúa en una forma opuesta a los parámetros que utilizaba cuando era asesora letrada del gobierno anterior, que tiene una actitud hostil y de oposición sistemática al gobierno. No lo voy a aburrir con cifras, pero las cifras de la cantidad de veces en las que se opuso, las estuve leyendo hoy, en la cantidad de veces que emitió dictámenes en contra del gobierno, son mínimas frente a la cantidad de veces que sí actuó con el gobierno. El domingo entonces lo que van a hacer es votar una moción de desconfianza y después Barak Miara deberá ser citada a una audiencia por la comisión que la designó en el cargo, que es la comisión Grunis, y después otra audiencia con el gobierno y solamente después de eso, que puede llevar por lo menos un par de semanas, después de eso recién se podrá someter a votación su destitución. Y esto también tiene un tema de plazos porque no olvidemos que mientras tanto sigue adelante el juicio en el que el primer ministro Netanyahu está acusado de delitos de corrupción en 3 causas diferentes. En este momento está siendo interrogado por la defensa, pero de aquí a un par de semanas empieza el contrainterrogatorio, el de la fiscalía. ¿Y quién es la jefa de la fiscalía? Gali Barak Miara. Bien. Levinson, nos quedan 2 minutos, máximo. Bueno, en 2 minutos le cuento que hace frío y llueve en varios lugares del país, ¿Pero no desde el empezó norte, la primavera? Hoy. eh, pero estamos en Israel. Así que cuando empieza la primavera hace frío. Todo el resto del año tienen calor que no se puede creer y ahora empieza la primavera, empiezan a tener frío. Pero qué cosa, todo al Es más, revés. hay 20 centímetros de nieve en la parte más baja del Hermón y en algunos otros lugares del Golán también están cayendo nevadas ligeras y lo que nos dicen es que durante el día va a parar la lluvia. Aquí en Ashdod está lloviendo en este momento. Para mañana sábado se pronostica leve ascenso de la temperatura, que de todos modos estará por debajo de lo habitual para esta época del año. Muy lindo. ¿Y qué preparó para Shabbat? Todavía no empecé, pero voy a preparar pescado. Pescado. Mire usted, ¿ve? ¿Cómo no va a ser el país más feliz del mundo? Si van a faltar temas, si usted dice la para allá de esta semana no alcanza, con que hablen un poquito de estas cosas y un poco de folclore, por ahí hasta los jutíes deciden participar, los hacen moverse un poquito porque la gente come mucho y entonces, viste, tienden a engordar. Los jutíes hacen que las noches sean un poco más interesantes. Roxana, desearte Shabbat Shalom, agradecerte por esta crónica y como digo, ¿no? Ustedes no tienen en este Israel a diario un minuto para aburrirse, así que Así Shabbat es. Shalom y la semana que viene te esperamos. Bien, que tengamos buenas noticias. Shabbat Shalom. Roxana Levinson, periodista, ciudadana del Estado de Israel, con toda esta crónica, ya entendió los temas de la guerra y los temas, sí, de esas pequeñas, grandes guerras internas que también son tan delicadas.